Un cordial saludo a los amigos del país y en el exterior. Nuevamente con ustedes libertad de expresión, porque la palabra, la opinión de todos importa. En este martes 11 de abril tenemos el gusto de contar con nosotros, con el economista Jorge Rodríguez y el señor Guillermo Carrasco, con quienes vamos a tratar a varios aspectos de la vida del país. Terminó el proceso electoral el domingo pasado, el Consejo Nacional Electoral de por sí ha designado a un presidente electo, pero gran parte de la ciudadanía, gran parte del país, el 50% del país, hablando en términos en porcentajes, no acepta, un 50% lo aceptan, pero esto ha determinado un estado, no de convulsión, pero sí un estado de protesta que se va regando por todo el país. Vamos a tratar varios, como decía, y varios temas con personas con un amplio conocimiento de la vida política, económica, social del país. Bienvenido, economista Rodríguez, a Libertad de Expresión. Los amigos nos escuchan a través de Radio Unión en línea y nos pueden mirar a través de Facebook y YouTube. Parece que las cosas están consumadas, son hechos consumados, o todavía tenemos alguna esperanza. Bueno, esperanza no creo. A pesar que es lo último que se pierde, pero básicamente las cosas son así. Y son así porque el momento en que aceptamos en que el árbitro sea de la otra parte, pues definitivamente el que cuenta los votos, ese es el que gana. Árbitro y cancha propia. Así es. Entonces, evidentemente, cuando hacemos una participación que durante 10 años nos han ido achicando la cancha, que nos han ido quitando la posibilidad legal de tener cierto tipo de equidad en el manejo de la cosa pública, sobre todo en los organismos de control, pues es lógico hasta cierto punto que tengamos hoy lo que tenemos. Evidentemente, tenemos que hacer frente a un tema que realmente hoy día no le permite el caminar al aparato productivo, porque el aparato productivo camina fundamentalmente con la confianza de los agentes económicos, y cuando no hay esa confianza de los agentes económicos, lo que estamos haciendo en este momento es veamos qué pasa en los próximos 30 días hasta que se posesione el nuevo presidente de la República, y fundamentalmente ahí recién vamos a ver cómo se organiza la cosa estatal, el manejo estatal. Evidentemente que la economía funciona fundamentalmente con confianza y lógicamente nos encontramos todavía ante una incertidumbre, porque todavía no tenemos un presidente electo, 100% no se ha posesionado. Es recién el 24 de mayo, nos falta todavía mes y medio para el efecto de tener un tema de esa naturaleza, y en el transcurso del tiempo veremos qué es lo que pasa, cómo va a gobernar el nuevo presidente, porque se verán ya en definitiva quiénes son los que van a acompañar a ese presidente. Y lógicamente eso también nos da una visibilidad hacia el futuro de lo que tendremos en los próximos meses y en los próximos años. ¿Un futuro incierto quizás para el país, Guillermo? Definitivamente sí. Y primero, buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad no suelo estar muy seguido en la radio, esta es una oportunidad de oro y lo quiero aprovechar al máximo, más aún compartiendo con Jorge y contigo, José. La verdad es que yo le veo al Ecuador con un incierto negro, definitivamente. Las cosas que han pasado en el Ecuador durante tiempo atrás, y me voy a referir solamente al tema de este gobierno y sobre todo a quienes han manejado el ex Tribunal Supremo Electoral y el actual Consejo Nacional Electoral. Todos, absolutamente todos han sido, como bien lo ha dicho Jorge, árbitros propios. Históricamente, en estos 10 años, ¿quién fue el que defenestró a los 55 diputados? Señor Jorge Acosta. Y desde ahí empieza la debacle, desde mi punto de vista, del Ecuador, debacle en todo sentido, debacle económico, debacle moral, debacle de toda naturaleza. Entonces, mirando lo que está sucediendo hoy en el país, que la gente ya no traga cuento, ya no come cuento, por lo menos este 50% creo que debemos mantenernos firmes para que no nos sigan viendo la cara.
Pero ya hubo un desalojo, por ejemplo, hoy a la madrugada, un desalojo, dicen no violento, pero desalojo al fin. Y eso da cuenta de que se están moviendo las frutas, como se dice vulgarmente, dentro del CNE y dentro del gobierno. Claro, definitivamente ellos tienen la fuerza, porque si respetarían lo que las personas estamos reclamando, nos dejarían en paz. Y esto también en el mundo entero, lo pacifista, los movimientos pacifistas son los que han votado gobiernos. Definitivamente es así. Entonces, el mensaje que ha mandado Creo, que ha mandado Lasso, que ha mandado Páez, es pacifista 100%. No nos dejemos involucrar con el discurso violento de este gobierno. Y la gente se ha mantenido, porque yo personalmente puedo dar fe de que yo he estado casi todos los días en estas manifestaciones y todo ha sido pacífico. Y poquísimas veces, cuando ha habido incidentes, se les ha parado. Entonces, este desalojo a la madrugada sí es un elemento que va a agravar la situación. Definitivamente va a agravar la situación. La gente no se va a quedar. La gente no se va a quedar. Esperemos pues que este gobierno, cualquiera que sea, aunque comparto 100% con lo que dice Jorge, esto está consumado, muy difícil que ellos den paso a un costado. Ojalá reaccionen y ojalá este país entre nuevamente en lo que debe ser. El día de ayer el presidente electo, el licenciado Moreno, convocó o invitó, más bien dicho, a medios empresariales en Guayaquil a una reunión. ¿Retirá frutos esto? Bueno, yo creo que, digamos, analizando un poco el camino que va a seguir el nuevo gobierno, en el supuesto caso, casi seguro que es Lenín Moreno, tenemos que ir analizando un poco las distintas expectativas que pueden dar estando en un lado o estando en otro lado. Hablemos de distintos escenarios. Digamos que pensemos en que Lenín decide hacer su propio gobierno, o digamos que ese sería un escenario, y digamos que Lenín decide es darle continuidad a lo llamado Revolución Ciudadana. Si usted ve realmente la segunda posibilidad, la segunda panorama que tenemos al frente es el que tenga una coparticipación justamente de la gente que estuvo trabajando actualmente. Es lógico que le vayan a imponer a él, y él va a aceptarlo también de buen agrado, el tener los funcionarios que estuvieron manejando la parte económica, porque ellos conocen definitivamente cuáles son los adelantos que se han dado al respecto de la obtención de créditos, fundamentalmente para cubrir un déficit que va a tener este gobierno, el próximo gobierno, más bien dicho, desde el 24 de mayo, va a tener durante los siguientes meses, que supera los 11.000 millones de dólares. Entonces, bajo esas condiciones necesitan un poco el darse la mano entre los anteriores y los que entran, que a lo mejor son los anteriores los que se quedan en algunos casos. Habrá lógicamente lo que creemos que en ese segundo escenario habrá un cambio de posición. Al delantero le mandan de defensa, al defensa le mandan de medio. En definitiva, es el mismo equipo. Como ha sido costumbre. Como ha sido costumbre, exactamente. Pero aquí entra realmente el grave problema. El país ya no es el país del señor presidente de la República que sale, de Correa, porque Correa tenía una perspectiva de hacer las cosas distintas de Moreno. Hay que considerar la parte física, hay que considerar la parte del don de mando, hay que considerar la parte de lo que es esa capacidad de trabajo que tenía Correa. Lógicamente que aquí cambiamos a un tema de que tenemos un hombre bueno, pero que lastimosamente tiene una composición alrededor que es un poco complicada. ¿Cómo gobierna usted realmente en una posición de esa naturaleza? Es bastante difícil. ¿Y el papel del señor Glass? Glass, yo creo que Glass posiblemente él no será permanente en el transcurso del tiempo. Porque a la larga o a la corta hay temas a nivel internacional que van a evitar justamente de que tengamos una continuidad en esa vicepresidencia. No quiero adelantar las cosas, pero conocemos específicamente hasta el día de hoy que pueden haber temas que sean bastante complicados para Lenín justamente, y que a la larga se verá abocado a tomar cierto tipo de resoluciones que harán que se den cambios fundamentales en el año 2017.
este año, con lo que tenemos hoy día, básicamente en cuanto a movimiento y a convulsión, pues yo creo que es pequeño. Lo que vamos a ver en lo futuro, pues puede ser bastante más grande. Y bastante más grande porque no va a depender solamente del Ecuador, va a depender qué es lo que pasa a nivel internacional, ni siquiera del Brasil, sino de los Estados Unidos. Porque a los gringos tenemos que decirles, pues a ellos les creemos que lo que están haciendo es con profundidad. En el Brasil, de todas maneras, son parecidos a nosotros, se amañan las cosas. Posiblemente funcione aquella decisión que tuvo el gobierno de enviar a hacer un acuerdo con un grupo de abogados en el Brasil. Y lógicamente, pues hasta cierto punto puede haber cierto tipo de componendas que no nos den la realidad de lo que va a suceder realmente con un departamento de justicia en los Estados Unidos, en donde no tienen compasión con nadie ni tampoco amarran con nadie. Ahora, desde Brasil se anuncia que el 1 de junio, o vienen anunciando ya desde hace algún tiempo, que el 1 de junio ya harán pública la lista, la famosa lista Odebrecht, donde están involucrados algunas gentes acá del Ecuador. ¿Eso influirá en el próximo gobierno? A ver, primero yo diría que esa famosa lista a lo mejor lancen y digan estos son, pero aquí tienen una habilidad muy especial. Le darán la vuelta y le limpiarán el camino al señor Glass. Ahí sí discrepo un poquito con Jorge, en el sentido de que tal vez Glass en el año 2017 ya no sea lo que es o el vicepresidente. Yo creo que le van a tapar, porque tras el señor Glass, tengo entendido que arrastraría a muchísima gente, y eso no lo van a permitir. Pero evidentemente, fíjense ustedes que en Panamá, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, ya se saben los nombres, y varios están ya tras las rejas, y acá no pasa absolutamente nada. Hoy un meme que salió me pareció realmente fantástico. Decía, Sedatos igual 3 detenidos, Odebrecht igual 0 detenidos. O sea, eso es el Ecuador de ahora. Nosotros definitivamente nos hemos dejado 10 años de que nos hagan lo que les ha dado la absoluta gana, y perdónenme que sea tan directo, nos han hecho lo que les da la gana y nos seguirán haciendo, siempre y cuando nosotros no nos paremos firmes y no permitamos más este tema. Respecto al presidente, que creo yo será Lenín Moreno, yo no creo que tenga la fortaleza de quedarse ni siquiera un año, justo por lo que dice Jorge. Hasta físicamente él tiene un gravísimo problema, por su salud, por la presión que él va a tener. Él no creo que tenga la capacidad de aguantar la presión que ha aguantado el presidente actual. Él ha aguantado todas las presiones y lo ha sabido manejar con, no sé si decir inteligencia o con argucias, pero lo ha sabido manejar. Yo creo que Moreno, desde mi punto de vista modesto, no llega a gobernar un año. Ahora, si bien la situación del país en tema corrupción es lamentable, es muy lamentable mencionar este tipo de cosas, pero hay que decirlas. La corrupción en el país ha estado enraizada, pero en estos últimos 10 años, pero hasta lo más profundo. Y la famosa Consejo de Participación, o comisión, algo así, que tenía que tomar cartas en el asunto, no lo ha hecho. Y más bien ha sido la Comisión Anticorrupción, que funcionó con destacadas personas en años pasados, es la que ha tomado en consideración y ha tomado su cargo investigar este tipo de situaciones, y la persecución ha sido grande. Así es. Cuando ustedes recordarán, ecuatorianos, el presidente de la República hizo un llamado público y dijo, si conocen temas de la corrupción en mi gobierno, vengan y denuncien. Nosotros creímos realmente en la palabra del presidente de la República. Hicimos la presentación de un tema pequeño, pero que realmente era brutal en cuanto a la diferencia de precio. Estábamos comprando placas para los vehículos en $7.20 cada placa. En Costa Rica habían comprado 15 días antes al mismo proveedor en $2.20. Significaba que había $5 de sobreprecio aquí en el Ecuador comparativamente a lo que estaba comprando Costa Rica. Con toda la documentación correspondiente presentamos al presidente de la República, pensando en que ese llamado que nos hizo era realmente efectivo
tenía las mejores intenciones. Se demoraron 2 meses en contestarnos y nos contestó una secretaria de tercera categoría, en donde nos decía que nos iban a revisar hasta la muerte. Nos hablaba de dónde nos financiamos, que por qué nos tomamos el nombre de Comisión Anticorrupción. En definitiva, destruía aquella Constitución de la República aprobada por ellos mismos en Montecristi, que establece varias disposiciones legales en donde el ciudadano está empoderado para fiscalizar los actos de gobierno. Desconociendo lo que dice la Constitución, nos llamaban la atención y nos devolvían la denuncia. Esa denuncia se presentó también el mismo día que al presidente de la República en la Fiscalía. Es la única de las 6 denuncias, que no ha sido archivada. Porque evidentemente había temas en donde no se afectaba a altos funcionarios de gobierno, mientras que las demás denuncias que ha presentado la comisión, lógicamente que golpeaba la contratación pública de esos megacontratos que vinculaban también a la compañía Odebrecht, y eso no les gustó, pues hasta el punto en el que luego de que el fiscal solicitaba el archivo, iba a la Corte Nacional, en la Corte Nacional declaraban nuestras denuncias como de una manera que habíamos hecho, pues el violar el honor de las personas a las que habíamos acusado. Malicioso y temerario fue declarado el tema de los DRUPS, malicioso y temerario fue declarado el tema de la refinería del Pacífico, y lógicamente hemos tenido que pasar 1 año y medio en este alboroto que significa estar casi todos los días en la función judicial, defendiéndonos sin tener los recursos suficientes. Los abogados de ellos, en un caso que conocemos, recibió $580,000 de honorarios. Nosotros con ese presupuesto hubiéramos permanecido 10 años con varias investigaciones, mientras que la Comisión Anticorrupción es ciudadana, nombrada por los colectivos sociales, pues autofinanciamos solamente nosotros, no recibimos ninguna donación, ni de partidos políticos, ni de grupos económicos. Queremos ser libres, independientes para decir las cosas. Y desde un comienzo dijimos a la opinión pública que no íbamos a ser candidatos, no usamos temas de corrupción para trepar dentro de este quehacer político en la candidatura de cualquier partido. Nos hemos mantenido absolutamente independientes hasta el punto de que incluso en el Twitter pusimos que cualquier comentario en contra o a favor de los candidatos a la presidencia de la República no serán comentados por la comisión. Nosotros nos permaneceremos, en definitiva, alerta del tema, y fundamentalmente con la preocupación que tenemos este rato es cómo esta economía del miedo, que fue traducida en varias acciones del Estado durante algún tiempo, pues fueron dividiéndonos a los ecuatorianos. Y hoy, como ustedes dicen, 50-50. La mitad está en contra y la mitad a favor. ¿Cómo se puede gobernar así? Un país fragmentado. Absolutamente fragmentado. Desunido, enfrentamiento entre amigos, de la misma familia se ha dividido. Así es. Y esto va a afectar al desenvolvimiento normal del país. ¿Esperamos unos 4 años más de esto o se prevé alguna esperanza de cambio? Definitivamente el país está fragmentado, como dices tú, José. ¿Qué esperamos a futuro? Es que la gente siga reaccionando, que la gente se siga dando cuenta. En las marchas, por ejemplo, yo reconozco a muchísimas personas que apoyaron este gobierno y hoy se dan cuenta que fueron absolutamente engañados. En el tema familiar, creo que muy poquitos, en el caso particular, medio que apoyaban esta tendencia verde. Más bien todos creo que estábamos con la libertad en que vivíamos antes. Hoy día tenemos miedo. El futuro del Ecuador en este sentido creo que es lo que más nos debe preocupar, porque ellos tienen la fuerza, ellos tienen la policía, ellos tienen los militares, y no hay uno solo que salga valientemente a ponerles un pare. Y ahí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Me voy a ir al caso venezolano, es público, un general gana más de $50,000 mensuales. ¿No será que pasa esto igual acá en el Ecuador y que por eso están muy cómodos? Estoy haciendo pregunta, no estoy afirmando, por si acaso vaya a tener problemas futuros.
Un capitán se supone que en Venezuela ganan $15,000. Entonces están en un status quo, felices, tranquilos, y seguirán apoyando lo que hoy día es Venezuela. Y acá la pregunta es, y vuelvo a repetir, ¿por qué no salen los militares a hacer declaraciones en donde respeten a la Constitución? Porque ellos son los llamados a que se respete la Constitución, a proteger, por supuesto. Pero si ya se está viendo tantas cosas, tanta corrupción, tantos eventos que el más ciego se da cuenta, menos ellos. Entonces, ese tema, por eso digo, el futuro del Ecuador en esto, si no se abren los ojos, yo le veo negra. Cuando muchas personas han citado, ciudadanos comunes y corrientes, dirigentes políticos, han citado, han hecho un llamado a las Fuerzas Armadas, no para una intervención directa, sino para apelando a lo que dice la Constitución. Dice, son los garantes de libertades y derechos. Entonces mucha gente dice, estoy apelando a mi libertad, a la afectación a mi libertad, a mis derechos. Pero también de parte del gobierno y de parte de gente cercana al gobierno, dicen que es un llamado a la insurrección, que se está golpeando los cuarteles como se acostumbraba antes. Claro, vivimos una dicotomía bastante pronunciada en este momento. Acuérdense ustedes, ecuatorianos, que hace pocos años hablábamos de que los políticos iban a golpear las puertas de los cuarteles. Y los militares pues tuvieron varios efectos protagonistas durante el transcurso de los 50 últimos años, de los 100 últimos años. Hoy día, pues, cuando ya les hemos acomplejado a los militares, pues les hemos dicho, ustedes preocúpense de defender las fronteras, ustedes no pueden participar. Cuando les vamos a golpear la puerta y cuando a alguien se le prende un poquito el deseo de comenzar a abrir la boca, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente esta economía del miedo absolutamente interviene y usted ve cuántos generales han salido últimamente. Entonces, esta decapitación que ha existido en Fuerzas Armadas, pues básicamente lo único que ha conseguido es debilitar, destruir el espíritu mismo, ese espíritu piramidal que debe existir en unas Fuerzas Armadas. Entonces, bajo esas condiciones, yo creo que el Ecuador no tiene que estar esperando en que las Fuerzas Armadas le den abriendo la puerta para efectos de la toma de una decisión importante. Son los ciudadanos en sí mismos quienes, en forma conjunta con el próximo gobierno, Lenín Moreno tiene que entender, el país que él recibe está quebrado. A él le nombraron como síndico de una quiebra, pero para que no tenga esa quiebra, pues básicamente no solamente tiene que unirse con 50 o 100 empresarios, es el 50% de la población ecuatoriana que no desea básicamente continuar con ese mismo sistema oprobioso en donde le meten la plata a los bolsillos, no solamente al fisco, al presupuesto del Estado, sino también a todos los ecuatorianos. Entonces, si es que Lenín no entiende que él como hombre bueno, como un hombre decente, puede hacer cambios fundamentales en el país, que él es el presidente. Yo aquí formo una analogía. A la larga, el actor principal de esta comedia que hemos vivido ahora quiere nombrarse el director de la película. Entonces, bajo esas condiciones va a tener un Lenín que es el actor principal o es títere básico y fundamental de quien quiere seguir gobernando en el país. El momento también de decisión más importante la tiene el próximo gobierno, no solamente nosotros los ecuatorianos, sino fundamentalmente ese hombre que hoy día por las circunstancias va a ser puesto la banda presidencial el 24 de mayo. Ese 24 de mayo en donde tiene que hacernos recapacitar a los ecuatorianos en el sentido de esa libertad que conseguimos en esa fecha. Hoy día vamos a pensar en forma similar, diciéndole a Lenín Moreno, pues no se deje manipular, haga las cosas de manera adecuada, de tal manera que una a ese 50% que está en un lado y ese otro 50% que está en este otro lado. Porque piense usted en la composición del 50% de acá. En el 50% que le apoya a Lenín, ¿quiénes están? Funcionarios públicos que temen perder su trabajo. Están Fuerzas Armadas que a la larga, los estratos bajos, se dieron cuenta de que ahora tienen un mejor nivel.
Esta gente que realmente salió de la pobreza absoluta, porque hay que ser verdaderos. Este gobierno expandió una clase media baja, que lógicamente no quieren verse afectados por un gobierno que realmente no piense directamente en ellos. Está la gente pobre, la gente ignorante, que es un montón en el Ecuador. Lastimosamente, no hemos cambiado. Está gente que le fueron lavando el cerebro a través de los medios públicos en aquellos pueblos en donde solamente entran los medios públicos. Entonces, y en el otro lado, ¿quién está? La gente que un poco más mastica las cosas, que se da cuenta de que el tema no es solamente ver hasta la nariz, sino ver más allá. La gente que produce, pues, en el otro 50% que no está con Lenin, es la gente que produce riqueza en el país. Entonces, a la larga se va a quedar con los que no producen riqueza, con los que reciben el bono de 150 que ofreció en su debido tiempo, o se tiene que quedar conjuntamente con ellos y con los que también generan empleo. Pues es una posición bastante complicada que se ve realmente alrededor del tema del próximo gobierno. Recogiendo las palabras del economista Rodríguez e volviendo a insistir en lo que habíamos hablado hace algún momento, ¿cree que Glass es una cuña o será una cuña en el gobierno de Lenín Moreno? Yo creo que será una cuña siempre y cuando salgan a la luz pública todas las denuncias que existen en contra de él. Pero denuncias, como dice Correa, probadas. Eso es el tema en donde yo decía, manejan la información a su conveniencia. Porque el presidente decía, ok, denme nombres, pero díganme en dónde les depositaron el dinero. Entonces, de esa manera ellos van toreando las situaciones. Yo creo que será una cuña siempre y cuando Lenín Moreno ya no le dé el apoyo que necesita para seguir tapando esto. Si es que Moreno, como bien dice Jorge, gobierna para todos, debe obligatoriamente destapar la corrupción de este gobierno. Y de esa manera, digo yo, a lo mejor sobreviva los 4 años, siempre y cuando tomen medidas de esa naturaleza y no se deje manipular por el director de la película, como bien lo ha dicho Jorge, porque así está pasando. ¿Y seguirá teniendo protagonismo el director de la película? Pero por supuesto, él desde Europa seguirá teniendo su participación y será el líder, y si es que no hacen lo que él dice, pues tendrán que asumir las consecuencias quien no lo haga. Porque eso va a suceder. Pero me quiero referir incluso a un tema. Hay un libro en Argentina que se llama Pobre Patria Mía, que no recuerdo el nombre del autor. Les voy a invitar a leer, les voy a mandar una copia. Y ahí está con exactitud lo que ha pasado en Venezuela, en Argentina, en Ecuador. Cómo fueron los protagonistas siendo utilizados de a poco por el gobierno de turno. Solamente la referencia. ¿Se acuerdan ustedes de la persona que hoy día está presa cuando hizo el berrinche en la Universidad Central y le agredió al rector? Sí, no recuerdo el nombre de ese señor. Ya está libre. Está libre. Pero él fue quien inició la revuelta en el Tribunal Supremo Electoral y en la Cámara de Diputados, en la Asamblea General. Él fue el que llevaba la bandera de este gobierno y destrozó carros, destrozó edificios, y con su gente la violencia fue acrecentándose, y por eso es que el señor Jorge Acosta le da el machetazo al Congreso y vienen los 55 diputados de los manteles, vergonzosamente, esa historia del Ecuador. Eso es una de las cosas más vergonzosas que el ecuatoriano no puede olvidar. Pero lo que iba, ese señor después fue a la cárcel por haber hecho un acto similar al que sirvió al gobierno. Igualito. Valió cuando estuvieron peleando y destruyendo, cuando era Congreso, cuando era Tribunal Supremo Electoral, pero no valió cuando hicieron eso en la universidad. Entonces, a todos los actores, a todos, vea usted el economista Acosta, no le sirvió y le sacó. Y así puedo dar N cantidad de nombres. Entonces, ese libro trata exactamente lo que ha sucedido en estos países y seguirá siguiendo. Incluso esto de los ecuatorianos y las ecuatorianas nacen de este libro. Es exacto. Yo les voy a enviar una copia para que lean y lo que va a pasar
en definitiva en el Ecuador en este próximo periodo. Bueno, el proyecto político en sí tenía, entre otras cosas, como objetivo el destruir a las organizaciones sociales, gremiales, etcétera, etcétera. El famoso decreto 016, aplicado en su máximo rigor, está dando los resultados que han dado. ¿Cómo gobiernas? Es debilitando justamente el poder ciudadano. ¿Y cómo debilitas el poder ciudadano? Con la primera acción que se tomó, acuérdense ustedes, que se daba libertad para que cualquier profesional ya no se afilie a los colegios profesionales. Se daba a los comerciantes que no se afilien a las cámaras. En resumen, un poco fue debilitándose las organizaciones sindicales. La UNE, todas las organizaciones de los trabajadores, y se iban formando núcleos con nombres más o menos similares para remedar justamente lo que hacían las organizaciones de muchos años con anticipación. Vea, se fue tan debilitando que incluso las asociaciones en los ministerios, asociaciones de empleados, fueron prácticamente sofocadas. ¿Cómo? Acuérdese usted que las asociaciones tenían un convenio con los departamentos de tesorería para el descuento mensual de las cuotas de quienes estaban afiliados a esa asociación. Con una sola orden en que se dio que ya no se hagan las retenciones correspondientes, se destruyó también las organizaciones de segundo grado que estaban vinculadas directamente con la administración pública. Una forma justamente de la economía del miedo es cómo debilito al contrario para efectos de que no pueda hacer ninguna acción en contra mía. Y lógicamente pues han sido muy hábiles, porque adicionalmente han tenido bastante tiempo y han tenido un montón de plata, pues. Porque como que fuera un milagro bajado del cielo, pues básicamente le dieron a este presidente actual pues todo el dinero que no ha tenido en el Ecuador en ningún año de toda su vida de república. Entonces, el manejar un petróleo por sobre los $100, pues lógicamente le hizo que tengan plata para que se gaste 1.500 millones de dólares en un terreno que dijeron que iba a ser una refinería del Pacífico. En forma original nos dijeron que iban a hacer una refinería. Adicionalmente con la petroquímica, le eliminaron a la petroquímica, subió de precio lo que estaban calculando de 13.000 millones, y adicionalmente se gastaron 1.500 millones de dólares en estudios, en movimiento de tierras, en un tubo de agua. Y básicamente, ¿qué significa eso? 1.500 millones de dólares hubiera significado la reconversión completa de toda la provincia de Manabí y Esmeraldas. Entonces, esta forma de la economía del miedo y de la política del odio, porque lo que han hecho en definitiva, ustedes oyen algunas radios, en donde están constantemente todo el tiempo recibiendo llamadas, pues le están envenenando el cerebro a nuestros compatriotas. Están dividiendo entre el que tiene un cargo público, el que tiene un sueldo fijo, con aquellos que se ganan la vida en la calle durante todos los días para tener un empleo, entre comillas, informal. Entonces, lo que hemos hecho en definitiva es profundizar las diferencias, porque no creo que en definitiva se hayan borrado aquellas diferencias que había entre el pobre y el rico. Hoy día son más visibles todavía. Y son más visibles porque hay una nueva clase, una clase económica que se ha enriquecido a través de los fondos del Estado. Ya no es los grupos económicos, que los de Isaías o que los de Juri, ahora hay los nuevos ricos. Y esos nuevos ricos que con desvergüenza pues muestran el producto del robo al presupuesto general del Estado. Carros absolutamente fantasiosos que superan el valor de $100.000. Ustedes vieron en el Twitter y en el Facebook cómo habían Mercedes-Benz, habían vehículos Porsche. El Porsche Cayenne está de moda en el Ecuador. Y el Porsche Cayenne es el vehículo que más se vende en proporción a la población en el Ecuador de toda América Latina. ¿Qué significa? De que los nuevos ricos, pues en definitiva, también le apoyan al gobierno, porque tuvieron una retafila de dólares que fue a través de lo que es la contratación pública. Entonces, ¿qué es lo que queremos como comisión nosotros? Es llegar a un acuerdo con el nuevo presidente de la República, en donde respete las funciones que le dan al ecuatoriano en la Constitución de la República, en que dice que el ciudadano se encuentra obligado a fiscalizar los actos del gobierno. Y eso no pedimos que nos acepten, pedimos que respeten lo que dice la ley. ¿Qué es lo que queremos pedir?
adicionalmente, es el nombramiento de un fiscal anticorrupción, que trabaje con nosotros. Es decir, quieren realmente demostrar de que van a combatir la corrupción, nombren un fiscal anticorrupción que trabaje con nosotros. Nosotros podemos proponer una terna para que el presidente de la República designe cualquiera que sea. Tenemos que plantearle en que debemos trabajar conjuntamente con Naciones Unidas para obtener la asesoría, no que vengan a trabajar acá, que no nos metan las manos, pero sí que nos den el asesoramiento correspondiente para implementar varios tipos de leyes. Porque con un programa anticorrupción realmente eso es mentira. Todos los gobiernos han hecho y eso es un bonito libro que se va a los escritorios. Necesitamos normas ISO, similares a las normas ISO, en donde se fije la obligatoriedad de la transparencia en todo lo que es el manejo de la cosa pública, en donde tengamos disposiciones que sean absolutamente duras en contra de la corrupción. Por ejemplo, aquella ley de extinción del dominio por actos fraudulentos en contra de los fondos del Estado. Eso tiene que aprobarse. En definitiva, hay que darle viabilidad a efectos de que la corrupción desaparezca. Pero ¿sabe cómo va a desaparecer? Con el ejemplo. Porque si usted desde arriba no da el ejemplo a todo el mundo abajo, siendo duro por combatir la corrupción, todo el mundo, si es que ve que el jefe está robando, también están robando los de abajo. Entonces hay que cambiar también de mentalidad y decirle que la mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino también parecer honesta. Ahora, el licenciado Moreno ha anunciado que va a pedir la asesoría de las Naciones Unidas para este tema de la corrupción, tomando el ejemplo de Guatemala, donde incluso se detuvo está detenido un expresidente y una vicepresidenta que estaba en funciones. Como dice el economista Rodríguez, ¿eso funcionará? Yo creo que funcionará siempre y cuando den cabida. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Definitivamente. O sea, Lenin ofreció 150 del bono, 240.000 casas gratuitas, y ya el señor Patiño, hermano del actual ministro de Defensa, ya salió a dar una explicación de que no era para todos y ya se enredó. Lo que ha dicho Lenin respecto a que va a pedir asesoramiento para el tema de la corrupción, ojalá lo haga. Y en las palabras anteriores que yo dije, eso a él le dará una fortaleza para gobernar. Si él logra hacer eso, a buena hora, ojalá, apenas sea puesta la banda de presidente, porque creo que Jorge y José no va a cambiar la situación, creo que él será el presidente, apenas tenga la banda puesta, ok, decrete la ayuda, solicite la ayuda. Solo así podríamos tener un aviso o visos de que esto va a cambiar. Caso contrario, será otro saludo a la bandera. Será simplemente un cliché de propaganda, un cliché político para que voten por ellos. Nada más. Nada más. Ahora muchos analistas, expertos, la ciudadanía mismo que conoce el tema, habla que se está cumpliendo a rajatabla el tema del Foro de Sao Paulo, en lo que respecta a la economía y a las Fuerzas Armadas. Está muy enraizado acá, tenemos el ejemplo de Venezuela, ¿no? Y si hacemos un recuento breve del tema Venezuela, vemos que las cosas que están pasando acá en el Ecuador siguen un mismo camino, un mismo lineamiento a lo de Venezuela. Sí, vea, lastimosamente nos gustan los extremos. Antes vivíamos el consenso de Washington y después nos pasamos a este foro de Sao Paulo. Yo digo, ¿por qué carajo los ecuatorianos tenemos que estar oyendo lo que nos dicen a nivel internacional? ¿Por qué no somos realmente varones? ¿Somos lo suficientemente inteligentes para hacer nuestro propio desarrollo? ¿Por qué tenemos que estar copiando temas a nivel internacional? ¿Por qué tenemos que estarles haciendo caso muchas veces, incluso a los organismos internacionales que tienen cierto tipo de variaciones? Y al respecto de esto yo le aclaro que realmente yo en estas votaciones yo no quise votar por Lasso, porque Lasso representa de todas maneras lo que es o fue el Ecuador antes de este gobierno, pero tampoco quiero este gobierno, pues, porque este gobierno nos ofreció varios puntos fundamentales dentro de su programa de gobierno y nos mintió, nos robó, nos explotó, nos hizo dar miedo, nos acabó como país.
Entonces, bajo esas condiciones, hay que decir realmente el Ecuador tiene que cambiar. Algún rato tenemos que ser orgullosos de ser ecuatorianos y decidir por nuestro propio medio qué es lo que queremos. No seguir estas fórmulas que nos dan a nivel internacional. ¿Para qué? Para que los vivos que originalmente acceden al poder se hagan ricos de la noche a la mañana. Lógicamente que no podemos decir que todos los de Alianza País son ladrones. Yo creo que el 90% no son ladrones. Hay un 10% que se han ido aprovechando en el transcurso del tiempo y lógicamente han ido violando aquellas normas que se dio en forma original en cuanto a lo que es el manejo de la corrupción. Y es evidente pues que hoy día los que manejan la plata desde arriba son los que le meten el kushki, como dicen aquí en el país, para efectos de poder manipular a la opinión ciudadana con los medios de comunicación fundamentalmente. Los medios de comunicación yo creo que son el pilar fundamental para que el actual presidente de la República haya podido lograr mantener una votación como la que tuvo hoy día el señor Moreno, el 50%. Si es que no había esos medios de comunicación, tenga usted la plena seguridad de que la gente no votaba por la fórmula de Lenin y del señor Blas. Ahora, ¿algo bueno tendrá este gobierno? ¿El saliente o el entrante? El saliente. Bueno, sí, Jorge ha sido muy claro, él es más analista económico y ha visto las cifras. Claro, tampoco hay que desconocer muchos logros sociales en este gobierno, tampoco hay que desconocer las grandes obras de infraestructura. Nos están sirviendo, pero lamentablemente aquí viene otra vez el tema de a qué precio. ¿A qué precio? Entonces, con una mano lo hacen bien, con la otra lo hacen mal. Lamentablemente siempre, corrupción. Siempre. Tema hospitales, se ve grandes infraestructuras, conozco, pero el servicio es bueno, me pregunto. Yo digo que no, porque no hay suficientes médicos, porque no les dieron la oportunidad a los médicos ecuatorianos que regresen. Yo conozco el tema Chile, por ejemplo. Hay ecuatorianos médicos que son brillantes, no van a regresar al Ecuador nunca. No van a regresar porque allá hicieron su vida, allá les reconocen, allá les pagan lo que deben pagarles. Acá eso no va a suceder. Aquí se ha dado oportunidad incluso a médicos, porque evidentemente faltan médicos y han traído cubanos y han traído venezolanos. No está mal, si es que falta, por supuesto, pero las cosas buenas del gobierno sí se pueden nombrar, pero creo que falló en el tema del abuso, de la prepotencia, de hacer lo que a mí me da la gana. Abusó de la gente. Jorge repitió algo muy, muy claro: si no habían los medios de comunicación a favor de él, esto era otra historia. Yo tengo una pequeña finca en Cayambe y puedo dar fe de que allá la señal y la información de lo que está pasando simplemente no les llega. Les llega los de los canales del Estado en las radios del Estado. Eso les llega. ¿A través de qué? De telenovelas ridículas, porque hasta en eso son hábiles, porque les ponen las telenovelas perfectas, los programas perfectos, para que la gente se enganche, la gente ignorante, se enganche con eso, y ahí pasan la propaganda estatal, de que todo está bien, de que todo está perfecto. Las sabatinas, por favor, las sabatinas es obligatorio de que todos los radios abran, tengo entendido, los espacios. Y muchos se han opuesto, pero les obligan. Y ese es la mejor manera de que este gobierno ha logrado dividirnos, sobre todo. Dividirnos, o sea, es algo bárbaro lo que ha logrado con esto, a favor de él. Pero me quiero referir a algo. Jorge dijo con claridad también que 50-50, pero en el 50 del lado de este gobierno están fácil 1,5 millones de personas que fueron obligados a votar por ellos. Yo tengo en mi empresa un chico que trabaja y a la esposa le obligaron, ya trabaja en el IES, le obligaron a golpear puerta por puerta para inscribir a las personas para que puedan ser objetos de una casa gratuita. Les obligaron a ir al cierre de la campaña, en donde tengo entendido fue una farra completa. Entonces toda esa gente, este chico me decía: señor Carrasco, lastimosamente tengo que apoyarle a mi mujer porque si no, le botan del trabajo.
Y esa fue la manera de cómo a la gente les obligaron a votar por ellos. La gente en el sector público no está contenta, porque saben lo que se viene. Con este gobierno o con otro, habrá que hacer recortes, Jorge. No sé si es que yo estoy equivocado. Habrá que hacer recortes. Si no, esto no va a funcionar. Ahora, uno de los logros más emblemáticos del gobierno de la Revolución Ciudadana es la educación, dice. Pero según los resultados que se vienen dando, la conversación de este momento, no tenemos una buena educación. Y se ve justamente en la falta de una crítica, un análisis crítico de parte de la gente hacia las actividades del gobierno saliente. Yo creo que aquí cabe también un poco la evaluación de los propios profesores, aquellos que formaban no solamente la UNE, sino agrupaciones de maestros a nivel nacional, que puedan comparar. Yo quisiera escucharles a ellos, que me digan qué tenían antes y qué tienen hoy día. Posiblemente tienen mejores sueldos. Realmente se logró el mejorar el ingreso de todos los ecuatorianos. Hay que esto aceptarlo. Los sueldos antes de un profesor eran absolutamente miserables, igual que el de los policías. Hoy día ya creo que son sueldos racionales. Pero dejando a un lado el sueldo, yo quisiera escucharles a los profesores y que me digan realmente si es que creen que sus alumnos hoy día son mejores que los alumnos que tuvieron hace 11 años, o realmente no hemos adelantado en ese tema. Lastimosamente, yo tengo que ser un poco grosero hasta cierto punto. El pueblo sigue siendo ignorante, lastimosamente. El pueblo, no solamente hablo de las clases populares, sino también de las clases altas. Y digo que todavía somos ignorantes porque no leemos. Veía yo el otro día un informe de Naciones Unidas y decía que los ecuatorianos leemos medio libro al año. Pero el libro no solamente es libro, sino también revistas o periódicos. Pues básicamente bajo esas condiciones es un país que no le ha puesto fundamentalmente el ojo a lo que significa la educación. A que nos enseñen a pensar, a que nos enseñen a ver más allá de las narices. Porque una cosa es el que le pongan una escuela hasta sexto grado, pero adicionalmente es que nos obliguen a hacer lo que nos obligaron en el Colegio Benalcázar. Yo estudié y soy egresado del Benalcázar. Pues ahí nos hacían pensar. Y bajo esas condiciones yo creo que el Colegio Benalcázar ha tenido muy buenos bachilleres, que hemos tenido éxito en las universidades y en la vida privada. Eso debería hacerse fundamentalmente con la gente. ¿Cómo les obligamos a que vean más allá de las narices? Que no se dejen embobar por estos encantadores de serpientes, porque esos son los políticos, lastimosamente. De lado y lado, lastimosamente cometen errores que lógicamente pretenden llevarnos al país de manera distinta. Yo estoy en la mitad, no estoy ni con el uno ni estoy con el otro. Lo que yo quiero en definitiva es un país libre, soberano, en donde se respete la independencia de los poderes públicos, en donde al que roba se le corten las manos. Yo diría, hasta haciendo un poco de chiste, es pedirles a los mahometanos que nos permitan usar el libro sagrado de ellos, para efectos de poderles por lo menos por 2 meses cortarles la mano a los que se han llevado la plata. Lastimosamente ahí posiblemente no podamos dar la mano a un montón de gente, pero el país tiene que en determinado momento, para que la corrupción desaparezca, es sentar precedente. Hay que quitarles la plata, no solamente meterles presos, hay que quitarles la plata. Es un tema fundamental, ¿no? Porque, claro, leyes existen, más que suficientes para aplicar, pero lo que pasa es que no se las aplica. Y como dice Jorge, claro, se le puede sentenciar a una persona X, se le sentencia a 5 años, pero que sale y está con todo el dinero a su disposición. A gozar la vida. Y a gozar la vida. 5 años de... Claro. Es que aquí hay ejemplos, no quiero dar nombres, por ejemplo, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hay un entuerto gravísimo y hay una persona, se sometió a la cárcel, pasó en la cárcel, salió al año, no sé qué habrá pasado pues después. Y el caso de los pases de la policía igual, pues. Por favor, o sea, son cosas así. Hay gente que se presta para estas cosas.
Con tal de que no hablen, tendrán su bono a la salida y vivirán en paz y en tranquilidad. Entonces, sí, hay muchísimas leyes, pero nadie los aplica, pues. Nadie los aplica. O sea, leyes sobran, leyes están a la vista y paciencia de todos, pero ¿quién aplica? Porque están defendiendo específicamente entre sus grupos de poder. Y la corrupción ha sido en el Ecuador, lastimosamente, de toda la vida, no es de este gobierno. Pero yo creería que en este gobierno se multiplicó por 100. Así es. Yo creo, por incluso las cantidades que han manejado. Pero nadie hace nada. En el tema de la educación, Jorge, es verdad, eso es la base fundamental para que un pueblo se desarrolle y cambie. Yo recuerdo que a nosotros nos daban ética. No sé si ustedes... Cívica, urbanidad. Así es. Y éramos gente educada, perdónenme. Hoy día eso se dejó de lado y hasta cuando se les corrige cómo se sientan en una mesa a los chicos, se ponen bravos. Pero quizá también la tecnología no ha influido en eso. También influye, pero por favor, o sea, el tema ético es fundamental que sepan los conceptos. Ética tiene un concepto diferente para uno y para otro, definitivamente. Para mí ético es una cosa hacer esto, para otro será lo normal. Pero sobre todo, los conceptos sí son los que nos va a dirigir, los que nos va a encaminar a ser diferentes. Entonces, en épocas anteriores, nosotros sí podíamos discutir del tema, sí podíamos hablar del tema. Hoy día esa palabra casi ya no existe. Ya no existe en nuestro léxico de los colegiales, peor, de los universitarios ni hablar. Si el más vivo es el que copia. Antes no, antes realmente si tenemos queríamos el ejemplo, lamentablemente, lo que se hablaba, ¿no? Pero claro, entonces esos cambios en la educación para mí, en la universidad siempre decíamos, necesitamos 20 años para cambiar un país. Una generación. Una generación. Y este gobierno tuvo la gran oportunidad de haberlo hecho eso porque tenía todo. Yo le digo al señor Correa, ¿por qué razón, con el apoyo que él llegó a la presidencia y con cuántos años de apoyo, por qué no dio la oportunidad a que la gente se abrace, a que la gente se identifiquen todos con todos? ¿Por qué no abrió la inversión privada? Imagínense el país que hubiéramos tenido en este momento. Chile hizo eso, Jorge, José, después de semejante debacle que vivieron en la época de la dictadura. Y hoy día Chile es un ejemplo de país para vivir. Entonces, aquí el presidente Correa y la Revolución Ciudadana tuvo la oportunidad de crear, sí, un país ejemplo para el mundo, porque la gente ecuatoriana es trabajadora y reconocida a donde uno va, definitivamente. Nosotros somos trabajadores insignes, somos responsables, pero lastimosamente eso no se aprovechó. Estamos terminando el programa. ¿Hay futuro para el Ecuador? Yo creo que sí. Lastimosamente existe mucha gente que es pesimista, pero este es un país corcho. A la larga y a la corta siempre flotamos. Y acuérdense, este año va a ser absolutamente duro para todos los ecuatorianos. Duro porque la expresión en sí mismo de los grupos antagónicos van a enfrentarse. Yo no creo que Lenin pueda realmente conseguir un amalgamiento para efectos de que todos podamos trabajar en una sola dirección, salvo el caso de que tome decisiones de inicio en donde realmente cambien el Ecuador, cambien de lo que fue estos 10 años anteriores. Entonces, bajo estas condiciones, yo creo que sí, el futuro del Ecuador está en estas caídas que realmente nos hacen recapacitar. Porque si hubiera sido todo bueno, no estaríamos conversando hoy día. Posiblemente estábamos trabajando, dando más puestos de trabajo, generando riqueza, haciendo cosas buenas. Hoy día estamos lamentándonos, pero yo creo que el país tiene esta caída inmensa que hemos tenido hoy día, este problema que vamos a vivir en los próximos meses, pues básicamente nos va a hacer recapacitar. Y solamente el momento en que pensemos en que siendo más educados, más cultos, el pudiendo hacer las cosas de manera ética, el que podemos hacer las cosas queriéndole al país, podemos conseguir un Ecuador que sea absolutamente distinto a lo que vivimos actualmente. ¿Y el futuro de la Comisión Anticorrupción? Bueno, yo creo que, yo siempre dije, la Comisión Anticorrupción tiene que estar antes y tiene que estar después.
Vamos a continuar en nuestro trabajo. Tenemos dos investigaciones en curso. La una es bastante complicada, la otra no es tanto, pero a la larga la comisión tiene que continuar. Somos los ciudadanos que tenemos que cumplir lo que nos dice la Constitución. Entonces, bajo esas condiciones, le diremos al uno o al otro, quien quiera que sea, ya sabemos que va a ser Lenín, pero de todas maneras le vamos a decir las cosas que tenemos que decirles. Y aspiramos a que con el nuevo fiscal tengamos un cambio. Yo sí creo que podemos tener un cambio. Estos nuevos funcionarios tienen que darse cuenta de algo, José, en que quien cumple una función pública pasa a la historia. Lenín Moreno va a pasar a la historia. Y no es solamente cómo escriben los historiadores, sino fundamentalmente qué hacemos. Lenín Moreno tiene una gran posibilidad, una inmensa posibilidad, o que desaparece realmente del mapa político, histórico del país, o queda como un hombre que realmente le salva al Ecuador de esta división, de este conflicto económico y social que vivimos. Pues él tiene en sus manos una responsabilidad que la historia lo va a juzgar bien o lo va a juzgar mal. Qué bueno que sería mejor en que uno piense en la historia y no solamente en el banco, como está pasando con muchos funcionarios. Quieren hacerse ricos hoy día, pero no saben que mañana todas las calaveras en el cementerio son ñatas, exactamente iguales. El país ha vivido siempre con la esperanza de que cada gobierno que viene será el que solucione los grandes problemas que tiene el Ecuador, que ha tenido el Ecuador y que seguirá teniendo. Como bien se ha manifestado acá, la esperanza está vigente y la esperanza es lo último que muere. Bueno, el agradecimiento más cordial para el economista Jorge Rodríguez, para Guillermo Carrasco por habernos acompañado en el programa de hoy día. Invitarles a los amigos del país y del exterior pues que nos sigan escuchando mañana a través de Radio Unión, en YouTube y en directo también por Facebook. Gracias a ustedes y será hasta el próximo jueves. Escucharon Libertad de Expresión, un espacio radial donde todos pueden opinar, discernir y analizar los sucesos del Ecuador y el mundo. Hasta pronto.